1978, Universidad La Sapienza di Roma, Italia. Ciao Silvio, come stai? Cara mia, he descubierto un'equazione che cambierà l'efficacia della computazione para siempre. Congratulazioni! Di che si tratta? Se trata della dimostrazione a conoscenza zero. La prueba de conocimiento zero? Así es vero, un protocolo que establece un método para probar que una declarazione es verdadera sin revelar la declarazione. Come? Non ti preoccupare, el maestro Santi Siri te lo explicará en este nuevo episodio. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Por qué no te habré hecho caso? Y hoy vamos a hablar de qué es el cero conocimiento. Ser o conocimiento. No, pero bueno, no lo cortes. ¿Qué sería para arrancar? Estamos. Venga. ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland, la revolución del podcast. Bueno, Santi, Zero Knowledge Proof. Eso suena a chino. Suena chino, sí, suena complicado, ¿no? Prueba de cero conocimiento o Zero Knowledge Proofs, ZKP. Muchas veces cuando uno está en los foros, en Twitter, en las redes, va a haber muchas veces estas iniciales, ZK, que es esto de Zero Knowledge, que tiene que ver con una innovación de la computación contemporánea. De hecho, se remonta a la década del 80, si vamos a ser precisos en los ámbitos académicos, que tiene que ver con una técnica criptográfica donde yo puedo determinar si lo que decís es verdadero o falso sin necesidad de conocer aquello que me estás diciendo. Eso sería como la síntesis más simple que se me ocurre para poder describir este fenómeno de los Zero Knowledge Proofs. Y lo que ha ocurrido en este último tiempo es que va proliferando esta técnica porque permite escalar y procesar cada vez mayor volumen de computación y va a ser uno de los pilares más importantes en el desarrollo de las redes de capa 2. De hecho, en el mundo de las Layer 2 o de las redes de capa 2 existen las Layer 2 que son optimistas o optimistic, como Arbitrum o Optimism, sí, que tienen que ver con verificar pruebas de fraude entre la cadena mainnet o la capa 1 y la capa 2, donde lo que hacen, ¿por qué se llaman Optimism o redes optimistas? Porque tiene que ver con que se asumen que todas las pruebas de fraude son verdaderas a menos que alguien demuestre lo contrario, en un plazo de tiempo determinado de 7 días, que permite la sincronización de los bloques entre una red y la otra. Por eso, cuando uno mueve dinero de Optimism a Ethereum o de Ethereum a Optimism o Arbitrum, los bridges, los puentes, tienen plazos de 7 días para poder sincronizar la actividad que se ve entre los bloques de las dos cadenas. Y para poder certificar que los movimientos de dinero son verdaderos, se hacen pruebas de fraude, donde en pos de hacer esto lo más ágil posible, se asumen siempre que son verdaderas y a quien encuentra una prueba de fraude maliciosa o que trata de engañar al sistema, recibe un bounty o un premio por ello. Pero bueno, todo ese proceso de sincronización informática lleva 7 días. La otra categoría de redes de capa 2 tiene que ver con las redes que usan la técnica de los Zero Knowledge Proofs. Que los Zero Knowledge Proofs ahorran estos 7 días. Es instantánea la verificación de que la computación que se ejecutó es verdadera o falsa. ¿Y cómo funciona? Porque parece que va a dar mucha velocidad al ecosistema, ¿no? Va a dar mucha velocidad, va a dar mucha agilidad. Hoy tal vez las redes de capa 2 que usan Zero Knowledge Proofs más conocidas y que ya están activadas y que permiten mover fondos y balances entre capa 1 y capa 2 son Starknet, que es una startup israelí donde Vitalik, por ejemplo, es inversor. CK Sync es otra startup también que tiene un CK Rollup que permite mover fondos de capa 1 a capa 2.
Polygon el año pasado hizo la adquisición de una compañía que se llama Hermes y eso se está transformando en Zero Knowledge Polygon, que va a ser una nueva red de Polygon paralela a la Polygon actual, que es un sidechain. Recordemos que Polygon usa su propio token y la idea de redes de capa 2 tienen que ver con que heredan todos los atributos de seguridad de la capa 1. Polygon, al usar un token propio como Matic, no es estrictamente una red de capa 2 porque al introducir un token propio en esa cadena, introduce riesgos y vulnerabilidades y problemas de seguridad propios a esa cadena. Pero bueno, Polygon avanzó comprando Hermes en un deal de 250 millones de dólares. Wow. Lo cual habla de ya el inmenso valor que tienen estos ecosistemas hoy en día. Y se cree que, a ver, una de las cosas que tienen estas redes de capa 2 es que, por ejemplo, permiten verificar si, a ver, casos de uso, ¿no? Verificar que tenés determinada cantidad de dinero sin demostrar cuánto dinero es esa cantidad, por ejemplo. O demostrar que votaste por un candidato sin necesidad de revelar por qué candidato votaste. Son técnicas muy potentes de lo criptográfico, desde la administración de un secreto, pero aún más profundamente, lo que permiten, ¿por qué escalan o por qué permiten esta escalabilidad? Porque permiten demostrar que una computación que se ejecutó, es decir, un hash o el resultado de esa computación que se ejecutó, es verdadero o falso, sin necesidad de ejecutar esa computación. Solamente con la verificación de un hash, determinás que esa computación se ejecutó correctamente o no, lo cual ahorra el ciclo de correr la computación propiamente dicha, valga la redundancia. ¿A qué va todo esto? Me remonto muchos años atrás a uno de los principios que fue descubiertos por el padre de la computación, que es Alan Turing. Alan Turing, el creador del test de Turing, por ejemplo, para distinguir entre inteligencia artificial y humanos, el creador del concepto mismo de la computadora en la década del 30. Alan Turing, uno de los principios informáticos más interesantes que descubrió es que ninguna computadora es capaz de simularse a sí misma. Es decir, una computadora, cuando uno está escribiendo un programa para esa computadora, el debugger o la herramienta que uno usa para ver si el programa está escrito correctamente o no, el debugger no puede anticiparse y decirte tu programa está mal escrito. Para que la computadora te diga si tu programa está bien escrito o mal escrito, tiene que ejecutar el programa. Si no ejecuta el programa, no hay forma de anticiparse a si es correcto o incorrecto tu código. Entonces, este principio hace que básicamente entendamos que la computación no puede simularse a sí misma. Pero con los Zero Knowledge Proofs, con estas pruebas de cero conocimiento, de repente podemos verificar la veracidad de una computación sin necesidad de ejecutar el programa, simplemente verificando el hash con lo que se llama un circuito de verificación que está hecho específicamente para corroborar la computación que estás queriendo corroborar. No es cualquier computación, sino que es puntualmente un programa determinado o una función determinada. Pero esto permite de repente que en muchos menos ciclos informáticos se puedan verificar sin necesidad de ejecución muchas computaciones. Y además, la carrera subyacente que está ocurriendo ahora, que varios equipos están trabajando, el equipo de ZK Sync, el equipo de Starknet, el equipo de Polygon, es justamente tratar de hacer lo que se llama un ZK-EVM. Compatible con ZK para la Ethereum Virtual Machine. Exactamente. Un Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Un Ethereum Virtual Machine, que es el componente de ejecución que tienen todos los blockchains, incluso los blockchains que no son Ethereum. Muchos blockchains usan el EVM de Ethereum, como Avalanche, por ejemplo, y varios más. Es casi un componente universal, porque un Virtual Machine siempre se le dijo a una computadora virtual. Muchas veces si uno agarra una PC puede simular
una computadora sí puede simular computadoras de menor rango, digamos. O sea, yo en mi PC puedo emular una Commodore, o puedo emular una XT de hace muchos años, o incluso una máquina con Windows. Si uso Mac, existen virtual machines que corren Windows, y hay también virtual machines que desde Windows pueden correr máquinas con Linux. El Ethereum Virtual Machine es propiamente dicha la computadora que ejecuta los contratos inteligentes de Ethereum. Y lo que están tratando de hacer varios equipos es hacer un virtual machine que permita verificar no una computación específica, sino potencialmente, universalmente, cualquier tipo de computación usando pruebas de cero conocimiento. Y eso tiene el potencial de traer una velocidad monstruosa al uso de blockchain. Te voy a dar un ejemplo. El equipo más avanzado en esto, o al menos lo que se ve a priori en una carrera muy temprana todavía, es el equipo de Starknet, que son de Israel. Y los muchachos de Starknet, es tan potente lo que están haciendo que incluso hasta diseñaron un lenguaje de programación propio para hacer que la escritura de estos tipos de programas que usan Zero Knowledge Proofs esté mucho más optimizada que si usáramos los lenguajes de programación tradicionales que se usan en Ethereum como Solidity o Viper. El lenguaje de programación de Starknet se llama Cairo. Es un lenguaje, yo no soy experto en Cairo, tengo amigos que me ayudan y me explican. Es un lenguaje de tipo funcional, que es un tipo de computación que permite testear todas las posibilidades de una computadora, hacer las cosas mucho más robustas y seguras. Pero se cree que es tan potente el uso, o sea, combinar un Zero Knowledge Rollup combinado con un lenguaje propiamente optimizado para que los programas se aprovechen justamente el potencial de este tipo de computación. Una de las demos que existe implementadas con Cairo que corre sobre Starknet, todavía en modo testnet, todo esto todavía no está llegando a mainnet. Una de las demos que hay es, por ejemplo, un engine de física. Un engine que permite hacer simulación física como los videojuegos que tienen simulación física. Bueno, imagínate un engine que corre atributos, propiedades físicas, pero que al mismo tiempo esa simulación es un contrato inteligente. Es decir, es un engine de física que corre como un contrato sobre un blockchain inmutable, como el caso de Starknet, y no sobre una computadora para correr un videojuego. Por lo cual, abre a la imaginación la posibilidad de imaginar contratos que ejecutan simulaciones inmutables, físicas, usando este tipo de técnica. Pero bueno, esto ya es como un futurismo prácticamente, pero ayuda a mostrar el inmenso potencial que existe en esto. Se estima, por ejemplo, con Starknet que va a poder procesar 1000 veces la cantidad de tickets que se procesan sobre Ethereum actualmente. Va a dar una escalabilidad que vamos a estar tranquilamente hablando en el rango de 2000 o 3000 transacciones por segundo. Y esto es un campo muy novedoso y muy contraintuitivo. Esto de hablar de poder verificar la veracidad de algo sin hacerlo y sin conocer el contenido de ese algo, y cómo eso permite construir computación. Hay un experimento que bueno, toda esta introducción en realidad es para contar sobre este experimento. Date una vuelta cuando quieras. Pero déjame que haga una pausa mientras tomas tu café, que hoy es viernes en Madrid. A ver, tenemos una gran autopista que es Ethereum, digamos la Panamericana o la A5 aquí en Madrid. Entonces, como está muy congestionada y queremos que la Web3 tenga mucho dinamismo, se hacen carreteras como la Panamericana, que tiene un par de laterales, ¿no? La de circunvalación, y aquí se han hecho en España las CR5 de la A5, ¿no? Que esas son las side chains, como Optimism, como tal, que tiene un peaje, pero hay un peaje que es los 7 días de la confianza. El objetivo es que la Web3 fluya mucha información y muchos contratos inteligentes para que tenga mucha más usabilidad en todo lo que creemos. Somos unos convencidos aquí de que va a cambiar el mundo, ¿no? En todo esto de play to earn, earn to learn, todas las variables que podamos encontrar, ¿no? Entonces, por el Zero Knowledge Proof sería una de estas autopistas paralelas, pero sin peaje alguno. Ya iríamos a una velocidad de 200 kilómetros por hora, claro, a toda hostia, y ya esto podríamos competir con la Web 2, con Mastercard, con Visa. Ya habría una capacidad de cómputo tan grande que realmente se podrían correr en la Web 3
cosas espectaculares como lo que acabas de describir. Ese es más o menos el resumen. Es un muy buen resumen. Imaginemos que transformaría a Ethereum en la calle Ayacucho, en una calle finita, chiquitita, y de repente accedes a una autopista monstruosamente de 1000 carriles, ¿no? Como realmente daría una escalabilidad muy grande. Son técnicas muy modernas, si bien desde la década del 80 el autor de uno de los descubridores, porque yo creo que estas cosas son más descubrimientos de propiedades matemáticas, uno de los descubridores del principio de las pruebas de cero conocimiento es Silvio Micali, que es cofundador de Algorand. Nos has hablado mucho de él, sí. Hemos hablado de él en alguna que otra ocasión. Los papers originales de la década del 80 están a su nombre. Pero bueno, recién en esta etapa estamos empezando a ver cómo estas tecnologías van hacia una comercialización para brindar mayor escalabilidad y mayor privacidad también. Porque recordemos que estamos ante la avanzada regulatoria que estamos viendo por todos lados. Poder tener mecanismos que protejan la seguridad de los usuarios, que protejan el derecho a la privacidad de nuestras finanzas, la privacidad de poder transaccionar libremente con cualquiera, que nadie te pueda confiscar el dinero y que al mismo tiempo mantenga cierta anonimidad. Que recordemos que en los primeros años de Bitcoin, todos asumíamos que Bitcoin era mucho más privado que la web tradicional, donde pones tus datos de identificación, tu tarjeta de crédito, todos tus datos personales. Claramente Bitcoin es más anónimo o más seudónimo que la web tradicional. Pero hoy ya sabemos que las transacciones de Bitcoin se traquean, queda la trazabilidad siempre expuesta, y al final del día no hay necesariamente tanta privacidad, si bien uno puede administrar en mayor o menor grado el contenido de las transacciones. Pero bueno, ya con las pruebas de cero conocimiento es una capa que realmente trae aún más ¿Pero por qué? Entiendo la velocidad, lo entiendo, porque no hay que ejecutar el programa en el Virtual Machine de StarNet, sí, pero ¿por qué te da más privacidad, Santi? Porque no queda el rastro. ¿De lo rápido que va? O de... No es por lo rápido, no queda el rastro porque no necesitas... Porque no se ejecutó. No necesitas revelar los parámetros que vas a ejecutar para verificar, o sea, no necesitas ejecutar la computación. Una computación, o sea, una función lleva determinados parámetros, parámetro A, B o C. Vos simplemente le vas a dar un hash, que es el resultado de lo que esperás verificar. Pero quien está haciendo la verificación, el circuito que está verificando ese hash, no conoce qué parámetros se usaron para crear ese hash. Vale. No necesita conocerlos. Lo que te va a decir es ese hash es correcto o es incorrecto. Lo que pasa suena a magia, porque ¿cuál es el mecanismo? Sí, diciendo, bueno, va a ser chico o chica, te puedo decir, no estoy embarazada, pero ¿cómo hace que esto es una cuestión matemática, algorítmica, sí, complejísima, mira, me imagino, ¿no? Matemáticamente es extremadamente complejo. Alan Donoso, que ya lo he mencionado en otras charlas, es un chico argentino brillante que trabaja en Lens y en AVE. Él me pasó un paper y me dijo, este es el mejor paper que hay para entender pruebas de cero conocimiento. Estamos hablando de un chico que se recibió con el mejor promedio en el ITBA, un gran estudiante de ingeniería, estaba en Londres jugando en la NBA prácticamente. Y Alan me dice, yo le empecé a leer al paper, que se supone que es la explicación más for dummies y más completa de pruebas de cero conocimiento. Me dice, yo le empecé a leer, pero ya sobre la mitad del paper empiezan con los polinomios, la matemática, y me costó complicado, y ya sobre los 3/4 del paper no pude, tuve que irme a dormir, volver, y seguía sin poder... matemáticamente los fundamentos de por qué está esta privacidad o esta garantía de anonimidad metida dentro de estos sistemas es compleja, es bastante sofisticada y extiende, creo, no solamente el tiempo de este programa, extiende mi cabeza seguro, porque estamos hablando de unas técnicas realmente muy modernas, pero creo que una buena forma de aproximarse a esto que estamos hablando es con algunos ejemplos prácticos. Venga, que querías llegar ahí y te distraje. Aproveché de tomar el café para distraerte. Cuéntanos a dónde querías llegar. Bueno, hay una empresa, debe haber varias, pero hay una que yo la vengo siguiendo de cerca, que se llama Sismo, sismo.eth. Creo que la página, si recuerdo bien, es sismo.io, pero bueno, usan el ETH también, que genera Zero Knowledge NFTs.
es decir, permite generar un badge o como un POAP o como un escudito, digamos, un símbolo, una escarapela de cero conocimiento, donde, por ejemplo, vos podés determinar que se generó esa escarapela, que alguien de una lista de personas generó esa escarapela, pero no puedes determinar cuál persona de esa lista fue la que generó esa escarapela o ese badge. Te voy a dar un ejemplo. Hace una semana o 2 semanas, los de Sismo lanzaron Zero Knowledge NFTs para Proof of Humanity. Entonces, qué bueno. si vos tenés un perfil en Proof of Humanity y querés generar un NFT anónimo, podés usar la nueva aplicación de Sismo, donde vos en el proceso de crearte tu Zero Knowledge NFT, le decís primero, pones tu dirección de origen, es decir, yo soy esta dirección en Proof of Humanity, o sea, esta es la dirección, o sea, en mi caso es santi.eth, digo, bueno, esta es la dirección de origen, y luego tenés que poner una dirección de destino. Esa dirección de destino, lo ideal es que no tenga ningún tipo de actividad, porque te terminás doxeando, te terminás revelando quién sos, o sea, que es una dirección limpia, pulcra, sin uso. Si vas a hacer esto de Sismo, no lo cuentes en Twitter en el momento en que lo estás haciendo, porque la gente va a poder ver por el timeline, si lo hiciste en un momento determinado y el batch se generó en ese mismo momento y vos tuiteaste, te estás doxeando. Entonces, la privacidad hay que tener mucho cuidado, hacerlo en silencio, no alardear en redes que uno lo hizo para justamente no doxearse. Y lo que se puede hacer con estos Zero Knowledge NFTs de Sismo es generarte un badge que va a estar asociado a una identidad de Proof of Humanity, pero que no se puede determinar cuál de todas las identidades de Proof of Humanity está asociada a ese badge. Es un Zero Knowledge NFT. Y gracias a esto, podemos hacer votación secreta, votación privada y secreta en el blockchain. Gracias a esto, potencialmente podríamos reemplazar los sistemas electorales tradicionales que requieren del secreto del voto, que recordemos es un principio muy importante para evitar la coerción y el soborno y diferentes tipos de ataques a la conciencia del votante. El voto secreto es un principio universal. Y en la mañana de hoy, la Fork DAO, que es una DAO que generó una parte de la comunidad de Proof of Humanity, hizo la primera implementación en Snapshot, que es el sistema que se usa para todo tipo de votaciones, que usa por primera vez Zero Knowledge NFTs generados con Sismo y Proof of Humanity. De hecho, se está haciendo una votación ahora, que la pregunta es, ¿crees que el hombre llegó a la luna, sí o no? Es un piloto. Y se está votando con Zero Knowledge NFTs generados con Sismo a partir de perfiles de Proof of Humanity. Y para mí es una noticia espectacular, porque es una implementación, un piloto de votación con blockchain que garantiza el secreto del voto, que parte de un registro de seres humanos auditable, que todos podemos auditar que efectivamente no haya humanos duplicados, pero que a la vez logra este pequeño milagro de que la votación sea secreta, y al ser con blockchain además se mantiene la integridad del voto. Y bueno, es un experimento que estamos haciendo ahora. Hay 100 perfiles de Proof of Humanity ya que se generaron su Zero Knowledge NFT, pero recomiendo probar o jugar con esto, porque al usar la herramienta vas a descubrir un poquito de la naturaleza de esto de prueba de cero conocimiento. Mirá, llevamos 34 capítulos juntos, más de un año, y hoy me sale humo de las orejas. Siempre te sigo y te entiendo, pero hoy me has hecho hacer un esfuerzo a nivel Einstein o Vitalik Buterin para entenderte. Lo entiendo. A mí también me pasa, A mí también me pasa. Esto es un tema que creo que nos queda grande a todo el mundo. No, pero es el futuro, y si la piedra filosofal de esto, la piedra de Rosetta es, vamos a poder votar teniendo en cuenta quién votó, pero sin saber quién es, y a través de un NFT con Knowledge Proof, exactamente, gracias Mauro querido, entonces la verdad que tiene sentido. El cómo me he perdido bastante en el camino, pero entiendo lo innovador, lo revolucionario de ese sistema, que por un lado va a dar mucha agilidad a nivel de transacciones en Ethereum, y por otro lado, con los NFT de Zero Knowledge Proof vas a tener una
una privacidad extraordinaria que puede servir a un caso para la democracia líquida, a la que siempre hablas, ¿no? Me quedo con eso, me quedo con el resultado. En el camino ha sido un camino con muchos baches para mi pequeño cerebro, pero la verdad que enhorabuena. Y enhorabuena que Proof of Humanity esté siempre ahí primero en línea probando estos herramientas que parecen que hoy nos pueden sonar a chino y que en 5 años pueden ser nuestra moneda corriente, ¿no? Sí, a mí me llenó de emoción hoy a la mañana cuando vi esto. La implementación la hizo Hernán DLF, Ernia, que es uno de los tantos geniales activistas que tenemos en Proof of Humanity. Y nada, a mí lo que me llama... Pero una cosa, ¿quién ganó? ¿Llegó el hombre a la luna o no llegó el hombre a la luna? No quiero decir cómo voté yo porque si no me doxeo. Pero está ganando, aparentemente estaría ganando que llegó el hombre a la luna. Bueno, gente igual, razonable. Vos sabés que la luna es hueca, ¿no? A ver, yo soy ¿Tocamos este tema? Arrancamos. No, yo soy anti-teoría conspirativa. Os voy a explicar por qué. Porque en mi vida como reportero... ¿Para vos estuviste en la luna? Sí, estuve en la luna, estuve muy drogado una vez, pero era muy joven. A ver, en mi vida he entrevistado a muchos políticos, desde Mandela hasta muchos otros presidentes en África, en Asia... Y os digo que no les da el cerebro para conspiraciones. O sea, les da para hacer lo poco que hacen. Entonces, cuando la gente me dice, no, el 11S, las torres las tiró Bush, digo, ¿Bush, en serio? Hice todo ese plan para no perdamos tiempo. Conspiración, hombre. El hombre llegó a la luna, volvió y no hablemos más del tema. Es la mejor teoría conspirativa sobre teorías conspirativas que escuché. Es la mejor teoría conspirativa. Son tan tontos los políticos y tan negro y blanco que no les da para más. La verdad es que sí, de cerca son mucho menos poderosos de lo que parecen con de todo lejos. El cariño y respeto a nuestros políticos, que estamos encantados Esa de pagarles, gente tan buena. Pagarles nuestros impuestos para que hagan Dios sabe qué. Pero bueno, volvamos al tema. Enhorabuena a que en Argentina sigan pasando, y en Proof of Humanity, y en toda la gente de Ethereum, en todos los desarrolladores, y la gente de Bitcoin y de Decentraland estén haciendo cosas tan alucinantes. Es un orgullo que... Es asombroso porque todo esto son componentes, el composability. Porque, a ver, Proof of Humanity está ahí operando hace casi 2 años y es una primitiva, ¿no? Que se puede usar y la usa el UBI, por ejemplo, para hacer ingreso básico. Pero después alguien agarra esta primitiva y dice, bueno, vamos a... el equipo de Sismo, que venía trabajando en esta idea de Zero Knowledge NFTs, ¿sabes cómo arranca el proyecto de Sismo? Ajá, contame. Es como lo entiendo yo por lo que he hablado con algunos colegas en común que conocen de esto. Tornado Cash. Sí. Tornado Cash. Lo estaba pensando en un momento. Cuando me contaste todo esto, pensé en Tornado Cash y en los mixers. Es un mixer, justamente, donde vos metés un Ether y tenés como recibís un recibo, valga la redundancia, que después al día siguiente te permite retirar ese Ether en una dirección nueva, sin que haya rastro, y se mezclan todos los Ethers dentro de Tornado Cash. Creo que el intento original para poder hacer esto de Sismo era, bueno, agarremos Tornado Cash y en lugar de mintearte el Ether en una dirección nueva del Ether que vos metiste, te mintea un NFT. Entonces, de hecho, un poco haciendo ingeniería reversa de lo poquito que pude mirar de Sismo, tienen componentes parecidos a Tornado Cash, donde usan lo que se llama un relayer, donde se ejecuta la prueba de cero conocimiento, que eso no ocurre específicamente dentro de Ethereum. Y bueno, o sea, tranquilamente hicieron como... De hecho, hay un programador, creo que Federico Nani de Kleros, había hecho algo que se llama Human Tornado, que era hacer... era un intento de agarrar el código de Tornado Cash y tratar de hacer que genere NFTs con Zero Knowledge Proof para perfiles de Proof of Humanity. El proyecto ese, yo vi el repositorio en GitHub, quedó sin continuar, pero la gente de Sismo creo que agarró esa idea, ese principio de, bueno, con la misma técnica que funciona Tornado Cash, en lugar de mintear un Ethereum y darse tokens, te hacen NFTs. Y la diferencia entre un NFT normal de toda la vida, porque toda la vida, llevamos un año con los NFT, al menos yo, con los CryptoPunks y otras cosas que he comprado que no han ido a ningún lado. Ayer justo estaba mostrando a mi sobrino los Grumpets, como me la comí esa, de tantas que me he comido el año pasado. ¿Qué diferencia hay entre un NFT normal y un NFT Zero Knowledge Proof, que es más anónimo, que te da la ventaja de que nadie sabe quién es el dueño? Te voy a dar un ejemplo. Dale.
supongamos que yo quiero hacer vender alcohol, Sí. ¿no? Y necesito probar que tengas arriba de 18 años. Pero quiero respetar tu privacidad. Estoy usando el ejemplo del alcohol, pero podríamos usar el ejemplo del porno también. Sí. Entonces se podría hacer un... Prefiero el porno, pero bueno. Se podría hacer un sistema donde alguien te da el attestation o la credencial de que tenés más de 18 años, donde vos le mostrás, no sé, tu DNI con tus datos privados o tu tarjeta o tu pasaporte, donde está tu información privada, tu nombre, tu apellido, tu nacionalidad, tu dirección, datos privados. Pero vos, para poder acceder a un servicio para adultos, no necesitas revelar todos tus datos privados para poder decir que tenés más de 18 años. Entonces se podría hacer un servicio que te genera un Zero Knowledge NFT que es solamente para mayores de 18, donde la información de input es tu pasaporte, pero en el output se te va a generar un Zero Knowledge NFT que respeta tu privacidad, pero que manda la señal al mundo de que vos tenés más de 18 años. Wow, sería una solución fantástica, porque el daño que ha hecho Pornhub y todas estas porno gratis de 2012, que bueno, es una historia muy larga. Eso muy es un tema tremenda, para ¿no? dedicarle Pero un programa, ha hecho mucho daño a la gente joven. Las violaciones estas, gang rapes y todo esto, las manadas, que en España ha habido más de 300, vienen mucho de ahí, de la falta de educación sexual, y que Pornhub y todos sus, que son del mismo dueño todas, RedTube, de este tipo. Fue un holandés que se fue, un belga que se fue a Canadá, compró una empresa familiar, empezó a montar este imperio y destruyó toda la industria del porno, y bueno, ahora es millonario. Pero hay un reportaje muy bueno que al final le preguntan, ¿usted se siente culpable del daño que ha hecho a la humanidad? ¿No? Porque ahora un chico de 5 años puede ver porno, ¿no? Sí. Y en nuestra época había que irse al kiosco, pedirle a Playboy. Qué difícil. Yo a mi hermano en la biblioteca, en el estante, el tercero de arriba, eran 3 Playboy. Exacto. Y había que trepar. Había que trepar, ¿viste? Esperar que se vayan todos de la casa. Y ha hecho mucho daño. Yo creo que, no quiero ser moralista porque no lo soy, pero creo que la gente joven debería tener una educación sexual clara, sana, y no a través del teléfono, ¿no? Y ojalá un autentificador de esta clase, Zero Knowledge Proof NFT, de que tienes 18 años pero no dices quién eres, sería una magnífica forma de ponerle barreras al porno y a tantas cosas, ¿no? Que la privacidad y de proteger los derechos de las personas y en esta vida cada vez más digital y más informática es muy importante. Es muy importante, y sobre todo en los países donde hay regímenes autoritarios, donde hay regímenes dictatoriales, donde hay abusos a la mujer, donde la mujer no tiene sus plenos derechos, donde hay un montón de situaciones extremas, como lo que está sucediendo ahora en Irán. ¿Qué está pasando en Irán, Mauro? La semana pasada, en el régimen teocrático iraní, asesinaron a una joven por no llevar el hijab puesto. Salió caminando por la calle. La policía de la moral, ¿no? La policía de la moral la asesinaron a golpes. A partir de ahí empezó una serie de protestas, primero más localizadas y ahora se fueron expandiendo a lo largo del país. Van ya 31 muertos en la represión. Pero lo más importante, creo, acá es esa fuerza de demostración en contra de una orden, de una imperatriz sobre las libertades individuales, ¿no? Estamos en un momento en el occidente en donde se está discutiendo mucho el rol de la mujer, se están discutiendo mucho los derechos de la mujer, y ya era hora que se levanten las mujeres del oriente, ¿no? Que se levanten las mujeres que están bajo las repúblicas teocráticas, porque ahora hay que diferenciar también. Una religión es una adopción voluntaria o es una imposición. Son dos cosas distintas. Si una mujer está dispuesta voluntariamente tanto mujer como un hombre, ¿no? A respetar un código de vestimenta por una cuestión religiosa, es completamente respetable. El hecho es que la obligatoriedad termina incluso en la muerte, ¿no? Entonces, hoy hay muchas manifestaciones dentro de lo que es el mundo virtual. Encontramos que Anonymous, o por lo menos algunos hackers que se identifican con Anonymous, han intervenido las redes iraníes. Desde el gobierno iraní se ha establecido un bloqueo de internet, un bloqueo de redes, para poder claramente controlar la información que entra y sale, como en todas estas ocasiones. Pero acá lo que creo que noté, más que nada, desde una percepción, es lo rápido que la ciudadanía se
se alineó atrás de Ucrania y lo lento que está el tiempo que está tomando, en que la gente empiece a reflotar este tema, ¿no? Acá en España, tanto como en Argentina, tenemos ministerios dedicados a la mujer o a la igualdad en esa dirección. Todavía no escuché ningún tipo de declaración o dictamen o lo que fuera de cualquiera uno de los ministerios. El país recién levantó una nota el día de hoy, ya pasando 7 días de protestas con muchísima represión. Estamos hablando de 31 muertos. Imagínense un tipo de represión así en un país occidental. Estaríamos todos gritando por los aires. Las imágenes son impresionantes, sobre todo porque hay ahora una forma de la protesta son las mujeres cortándose el cabello y muchas veces lo hacen en público, y al hacer eso en público ponen en riesgo su vida. Sí. Es realmente, hay una famosa película que es en realidad una novela gráfica, se llama Persépolis, que muestra lo que fue el surgimiento de la Revolución Islámica en un país que hasta el año 79 era de avanzada, moderno, próspero. Sí, ves las fotos de esa época de Irán y no te lo crees. No lo puedes creer. No lo puedes creer, y encima con una tradición cultural es el origen de la civilización, esa zona. Entonces, ver que hay un levantamiento serio ante la teocracia, ¿no? Ante un sistema autoritario que impone códigos de vestimenta, códigos de comportamiento, códigos impuestos, creo que es interesante, ¿no? Es interesante y espero que de alguna manera se alineen los intereses occidentales a los intereses orientales, en ese sentido, bueno, orientales de Asia, ¿no? Pero de Medio Oriente, de Medio Oriente, me corrijo ahí. Y nada, estuve buscando también desde el lado cripto a ver si había algún tipo de movimiento, todavía no encontré, así que esto es un medio call to action. Irán DAO. Sí, algún Irán DAO o algún tipo de... A ver, al ser 7 días y al no ser una cuestión tan organizada al principio, al ser espontáneo, vamos a ver de qué manera se puede ayudar y de qué manera se puede facilitar. Ojalá la blockchain, porque la antigua revuelta, ahora esta la produce el asesinato de Amini, ¿no? De esta kurda, que recordemos que el pueblo kurdo es uno de los más castigados de la historia. Sí. La gran matanza de Saddam Hussein con armas químicas, 200.000 muertos. Bueno, la represión de los kurdos en Turquía, en Siria. Es un pueblo que no tiene país. Es un pueblo, el Kurdistán, que tiene su capital en Irak, que siempre han estado marginados, asesinados, perseguidos. Es un pueblo muy castigado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, a mí son gente muy resiliente. Yo tengo muy buenos amigos kurdos. Son gente muy luchadora. En la guerra de Siria son las mujeres las que van a pelear. En ese sentido, es una sociedad muy igualitaria. Están los peshmergas, pero también que son los luchadores kurdos, pero también hay un batallón de mujeres, ¿no? Es una sociedad muy libre en ese sentido, dentro de estar en Oriente Próximo, como lo llamamos en Europa, o Oriente Medio, como se llama desde América. Es una sociedad de las más abiertas y liberales del mundo árabe, y en este sentido recordemos que en 2009 empieza la revuelta, la revuelta popular, aquella que fue tan terrible contra Ahmadinejad por el asesinato de Soltán. Un francotirador mató a otra mujer, Soltán, y empezó un levantamiento terrible, y en aquel momento... Fue la Revolución Verde, la, ¿no? Revolución Verde. Se vio mucho en Twitter. Fue de las primeras revoluciones donde toda la gente se cambiaba el iconito de su avatar en Twitter por el color verde o en forma verde. Y fue de las primeras manifestaciones que Occidente se solidariza con Irán a través de las redes sociales. Exactamente. Y ahora lo que hizo ese momento el gobierno iraní, lo que está haciendo ahora, como lo hizo el gobierno de Sri Lanka hace poco con un levantamiento popular, o como está haciendo Rusia. Ayer el New York Times sacó un especial espectacular sobre cómo Rusia reprime toda manifestación en Internet. Es enseguida cortar Facebook, Twitter, YouTube, cortan todo. Cortan, sacan el enchufe y lo cortan, ¿no? Ojalá la criptografía moderna, ojalá la blockchain permita ser un vehículo para que estas mujeres, para que estos jóvenes iraníes, porque hay una juventud muy, muy inteligente, muy, muy próspera, muy activista en Irán, pero está totalmente reprimida, como lo está ahora la de Rusia, que están inmigrando los rusos ahora cuando Putin ha llamado a 300.000 conscriptos, han dicho nos vamos del país, y sigue perdiendo en materia de gente muy emprendedora y muy pro-occidental y muy inteligente. Bueno, Irán, ojalá la criptografía encuentre la manera. En Ucrania ya los supermercados están aceptando cripto, ¿no? Uh-huh. Es espectacular cómo ante la represión y ante la guerra
bueno, ya lo hemos hablado aquí en algún momento, hace como 10 o 12 capítulos, cómo el cripto en momentos de guerra puede ser una herramienta para salir del país con tus ahorros bien protegidos. Y en este sentido, ojalá también sirva para la comunicación, ya que el gobierno de Khamenei y del presidente, que para mí son todos unos impresentables, del presidente Raisi, que bueno, se suponía que era un moderado. Siempre está Khamenei, que es un señor de 80 años, con su guardia revolucionaria, tratando de aferrarse al poder, un viejo oligarca que estuvo en la revolución del 79, y lo que hace es tratar de aferrarse al poder imponiendo una cultura muy atávica, muy machista, muy retrógrada. Estados Unidos le sirve de excusa, como le sirvió a Cuba de excusa. Es un principio en ciencias políticas. Tener un enemigo exterior para reprimir dentro es lo mejor que te puede pasar. Exacto. Entonces se aferran a eso para reprimir el interior y mantener el poder entre los ayatolas. Se reparten el juego del petróleo. En el fondo es... Los bloqueos sostienen dictaduras. Exactamente. Ahí Trump cometió un grave error al salirse del pacto con Irán, porque Irán ha intensificado su programa nuclear, ha avanzado rapidísimamente. Trump, como torpe como es, ha conseguido todo lo contrario de lo que quería, y bueno, y le hago más argumentos aún a Khamenei y a sus esbirros, a los baillis, que son estos represores que matan a la gente, porque los matan. Y como en Rusia ayer y anteayer detuvieron a 1.200 protestantes, gente que salió a protestar, esta semana la represión en Irán está siendo terrible. Terrible. Y ojalá... Estamos hablando de un país que cometió 2 atentados terroristas en Argentina también. Sí. También, exactamente. De un país que, como bien decía Mauro, es un país, yo he estado, es un país bellísimo. Tienes esquí, tienes unos... ¿Tenés esquí en Irán? Sí, puedes ir a ¿En esquiar serio? súper Mirá, barato. mirá. Lo que pasa, yo entré ilegalmente desde Afganistán cuando estaba viendo Afganistán, porque no quiero entrar por la vía legal, porque tenés que pagar $120 al día, tener un guía, te miran todo. A mí no me gusta viajar a un país así. A mí me gusta ir a un país y estar con la gente, ¿no? Por un momento me importa un carajo. Me gusta estar con la gente y compartir, y con esa presencia de un guía local no puedes hacer nada. Entonces, yo entré ilegal, salí. Es un país bellísimo. He tenido una novia persa y una mujer guapísima. Eso era un país, como decías vos, antes del 79, aunque él ya era un corrupto. Y ahí empieza el problema también. Estamos cosechando lo que hemos cultivado, ¿no? Estados Unidos mata la democracia incipiente en los años 60 en Irán para quedarse con el petróleo, y pone al Shah Pahlavi para que sea como puso también a Hussein, para que sea, bueno, véndeme el petróleo. Y bueno, ahora estamos cosechando todo lo que hizo mal Occidente en la colonización, en la pseudo colonización americana del resto del mundo. Bueno, ahora tenemos unos regímenes totalmente extremistas como consecuencia de eso, como el de Cuba, o como el de Rusia, o como el de Irán. Ojalá la criptografía y el Zero Knowledge Proof, que te permite la intimidad, permita que esta gente siga comunicada con el mundo, a pesar de que la Web 2, es que es tan fácil de desconectar, se desconecta y listo, ¿no? Aquí sería mucho más complicado. Si esta gente tuviera un Telegram que fuera por la red de bloques, ¿no? Podría... Bueno, muy importante la comunicación segura. Te voy a contar la historia de uno de mis héroes. Contame. Un amigo personal que tuve la dicha de conocer en mis años de conferencias de Ethereum y de cripto, que es Amir Taki. Ah, mira, hombre. Amir Taki nada menos. Fue uno de los pioneros de Bitcoin. Si uno va a GitHub y busca el repositorio donde están los Bitcoin Improvement Proposals, los famosos VIPs que van mejorando el protocolo de Bitcoin, ni más ni menos, el VIP 00001 lo escribió Amir Taki. Y Amir es kurdo. Él es inglés, nació en Inglaterra, creció en Londres, pero de una familia kurda. Y hace varios años, él decidió dejar todo lo que estaba haciendo con Bitcoin. De hecho, una de las voces más respetadas de la comunidad. Lo dejó todo para ir a pelear a Kurdistán, unirse a la guerrilla, aprender a usar un Kalashnikov, aprender a disparar y luchar por lo que es su patria. Y la verdad es que estuvo 2 o 3 años, obviamente a cargo de la parte de inteligencia y de comunicaciones digitales, informáticas, pero estuvo en el frente de batalla, Amir. Y es una de esas voces que luego con los años, después de haber estado incluso peleando en Kurdistán un par de años, después apareció de vuelta en las conferencias. De hecho, empezó una academia de criptohackers en Barcelona. Es uno de esos personajes que lo ves llegar y, no sé, a mí me nace admiración pura. Me acuerdo en Praga,
en el 2018, que ahí nos conocimos con Amir, nos emborrachamos y me dice, mira lo que tengo. Y saca un paquete de cigarrillos de Corea del Norte. ¡Qué bueno! ¿Estaban ricos? Es una porquería, no sé, yo no fumo tabaco, pero tengo una foto con Amir que siempre me la acuerdo. Estamos los dos borrachos fumando estos cigarrillos de Corea del Norte y digo, ¿dónde sacaste eso? No te puedo decir, me dice. Y yo me acuerdo una vez le pregunté a él, dice, ¿cómo es estar en batalla? ¿Cómo es estar en el frente de batalla? Algo que imagino tú también sabes muy bien. Y él me dice, mira, yo no me acuerdo qué hice hoy a la mañana, si me puse el shampoo, si me di una ducha o si salí directo caminando, pero si me preguntás qué hice el día que de repente vimos que venían del otro lado de la frontera a atacarnos a nosotros, te puedo decir segundo a segundo dónde estaba mi cabeza, qué estaba pensando y qué necesitaba hacer para sobrevivir y aguantar y salir vivo de ese momento y no solamente salir vivo, sino derribar al enemigo. Lo cual, tipos como Amir Taki, son tipos que a mí me hacen tener la certeza de que en esta industria no es solamente una industria, ¿no? Sino que hay realmente gente que pone el pellejo y su vida por una causa libertaria, revolucionaria. Me acuerdo que él me recomendó los libros de Öcalan, el líder turco que estuvo preso, porque Sí. está preso en Turquía, kurdo que en Turquía Exacto. tantos años, sí. Me decía, Öcalan promueve una idea de democracia federativa y es la solución que tenemos para que en Medio Oriente podamos tener democracia, ¿no? Como en su grito desesperado. Y bueno, yo aprendí mucho también de la historia de los kurdos a partir de Amir. Así que nada, es Un interesante. pueblo traicionado por todos los países. De hecho, Trump, nuestro querido Trump, que esperemos que termine preso por haberse llevado los papeles del Pentágono. Sabemos que se llevó, Hernán. Sí, se llevó de todo. Y hay un par de Playboys también tenía incluidas. Entre todo lo que se llevó clasificado. Dicen que tenía información sobre la vida sexual de Macron. ¿De Macron? Sí. Yo escuché esas ¿La escuchaste? historias. Bueno, Sí. pero anda a chequearlo, Ala. Andá a chequearlo, sí. No, el tema es el siguiente. Los kurdos lideraron desde Erbil, en el norte de Irak, donde siempre han querido ser independientes, son un poco como el País Vasco, o como parte de Canadá, o como Escocia, quieren ser independientes de Irak y quieren crear su propio país. Fueron los que lucharon más contra el ISIS. Fueron los que tomaron las armas, hombres y mujeres, y lucharon contra el ISIS en Mosul, que es puramente suní iraquí, después también en Siria, cruzaron la frontera, y fueron los que, y en un momento, porque Erdogan levanta el teléfono y le dice a Trump, estos tipos los tengo aquí, a Öcalan y a todos, los tengo reprimidos hace décadas, no los alientes, él los dejó tirados. Y entró Turquía a Siria y los masacró. Sí. Trump fue la mayor traición al pueblo kurdo, a un pueblo que ya había traicionado Reagan en los años 80, cuando permitió que Saddam Hussein los matase con sus armas químicas, ¿no? 200.000 muertos. Entonces, es un pueblo muy resiliente, un pueblo al que yo admiro por eso, porque es un foco de libertad, de igualdad en Oriente Próximo, porque es un pueblo guerrero, porque es un pueblo que a pesar de todo sigue para adelante, y mucho de que este levantamiento esté pasando ahora en Irán es porque es una mujer kurda, del Kurdistán, ¿no? Son muy luchadores y muy guerreros. Lamentablemente sabemos cómo va a terminar lo de Irán. Va a terminar con una represión absoluta, con gente en la cárcel, con huelgas de hambre, con más generaciones perdidas. Yo no veo una salida de este país hasta que se muera esa generación de la revolución del 79, los Khomeini y todos estos hijos de puta que reprimen un pueblo que, como bien decía Mauro, tiene una historia maravillosa, ¿no? La historia de Persia es brillante y tiene unas mentes y una gente muy cálida, muy sensual, muy guapa y unos paisajes. Bueno, ojalá la libertad regrese a Irán por el bien de todos y ojalá Estados Unidos no le siga dando argumentos para que los represores se carguen y puedan reprimir a su gente. Sí, yo para poner un poquito de color y alegría a todo esto, quería deslizar la noticia que ayer fue el primer abrazo en Decentraland.
¿En serio? Fue el primer abrazo en Decentraland. Se linda desarrolló un noticia. emote. Es como del día de la primavera. El día de la primavera se desarrolló un emote vía NFTs. ¿Qué es un emote? Emotes son los movimientos que hacen los avatares. Vos podés saludar, saltar, moverte de alguna manera, bailar, tirar billetes. Bueno, ayer El primer paso es el sexo, ¿eh? Sí. Abrazo, un beso, una caricia. La tirada de billetes es rarísima porque no encaja con nada. No pero encaja con está. nada, pero bueno, para ponerle un poquito de amor a esta conversación que se puso así. La noticia del primer abrazo, la verdad fue muy divertido, fue muy lindo verlo. Y nada, a todos los programadores y los que quieran desarrollar NFTs, los emotes son algo que está muy bien visto y muy en demanda dentro de Decentraland, así que bienvenidos sean por más abrazos y cualquier otro tipo de es el acción primer en paso, conjunto. el abrazo, la Sí, caricia, el abrazo, beso, la caricia, bueno. y ya después te pones el VR y agarras la Playboy. No, yo prefiero carne y hueso, pero bueno, esas son discusiones, es una cuestión generacional, Mauro. Sí. Tú que eres un tío joven, si quieres usar unas gafas, yo prefiero la Sí. gente de carne y hueso, cada uno respeta. Sigue hablando de cosas en positivo, Sí. estamos cada día más cerca del ¿por qué no te habré hecho caso World Tour? Opa. Ha levantado muchas pasiones en Twitter. Le agradezco a asobol.eth. Adrián Sobol, el Qué gran grande, Sobol. El gran grande Sobol Sobol. me dijo: te voy a regalar una camiseta del Diego para que te traiga suerte. No, para que aprendas a creerlo como persona de bien. Saúl, Los maradonianos somos evangélicos, nos gusta promover a nuestra figura. Sobol, mandame una España del Diego, por favor. No, la vamos a buscar en persona, este señor y yo, Santi Siri, cuando estemos en Argentina haciendo el podcast en directo, y me la voy a poner, y si me trae buena suerte, me la Se viene con todo, el tour en Si te Argentina. da buena suerte, perdón, ¿te la tatuás? No me tatúo a nadie. Soy un mitómano, ya sabéis. En este podcast han criticado de la Madre Teresa hasta no dejo títere con cabeza. Yo creo en la gente de a pie, como siempre digo, en Pilar, la señora que limpia mi casa. Esa es la única que ha demostrado que es una luchadora ecuatoriana que manda el dinero de su casa. De ahí para arriba desconfío de todos. Mientras más cerca del poder, más has transado para estar ahí y más peajes pagas. Que hay que tener valor para estar en el poder, y hay gente muy noble y con muchos principios, pero el poder corrompe, el poder transinge, pide muchos peajes, y yo admiro a la gente de pie, por eso he dedicado casi mis 35 películas documentales a la gente de a pie, de Siria, de Gaza, de donde fuera, porque es la que admiro y la que me inspira. Pero me pondré la camiseta, gracias maestro Asobol, muy divertido tu tweet, me has hecho reír muchísimo, y aprenderé a creerlo al Diego. Un abrazo en Decentraland con alguna, o que se ponga la cara de Diego, no sé, alguna cosa haré para aprender a quererlo. Por ahora no lo quiero, pero ya aprenderé. Por más abrazos, que la respuesta y el antídoto para todo en esta vida es el amor. ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somospodland o en nuestra web podland.com, y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Lopreyato, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.